Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 29. Transcurrieron las vacaciones y los niños pronto volvieron al tren rumbo a Hogwarts para comenzar su segundo trimestre. Harry y los demás encontraron un compartimento y lo protegieron para que no los molestaran. Daphne se sentó junto a Harry y sacó a su nuevo amigo de la jaula. Se lo presentó a todos y dijo que ahora era su familiar. La mayoría arrullaba al pequeño Hiro. Mientras todos hablaban de Hiro o de cualquier otra cosa, Harry estaba sumido en sus pensamientos. Él y Mia discutieron sobre cómo defenderse de un basilisco, pero solo encontraron poca información al respecto. Mia prometió investigar más sobre la criatura cuando regresara al colegio. Hablando de eso, los dos habían ascendido a séptimo año, lo que significaba que presentarían sus exámenes TIMO a final de año. Eso solo podía significar que los profesores les iban a dar más trabajo. Sin embargo, si todo salía según lo previsto, con suerte solo les quedarían 2 años. Eso suponiendo que les fuera bien en los exámenes. Daphne notó su mirada distante y de inmediato se dio cuenta de que nunca le había agradecido haberle dado al pequeño Hiro. Acercándose, le dio un beso en la mejilla, lo que lo devolvió a la realidad, con el rostro ligeramente rojo. Harry la miró con expresión confundida. Nunca pude agradecerte por darme a mí, Hiro, dijo, pero tenía las mejillas sonrojadas. Gracias, sonrió. No fue problema, dijo con naturalidad, pero por dentro se abofeteó por decirlo así. Solo espero que el pequeño Hiro pueda ayudar, se rascó detrás de la oreja del cachorro. Harry se recuperó. De todos modos, ¿cómo te sientes? Espero que los curanderos hayan podido ayudarte. Lo hicieron, respondió mientras acariciaba a Hiro. Me alegra que Lockhart haya recibido lo que se merecía. Sabía que era un cretino y un fraude, pero nunca imaginé que realmente tocara a una estudiante. Y mucho menos usara a alguien imperdonable. Si quieres saber mi opinión, dijo Aaron, furioso. Recibió su merecido. Aaron solo quería echarle la culpa al bastardo por haber tocado a su hermana. Nicole tuvo pesadillas los primeros días, y él sabía que soñaba con lo que podría haber pasado si Lockhart le arrebataba su pureza. Alegrémonos de que esté muerto y ya no pueda hacerle daño a nadie, comentó Harry. Los demás estuvieron de acuerdo. Tracey, Nicole, ¿están bien? Nicole y Tracey asintieron y dijeron que estaban bien. Ambas estaban conmocionadas por lo sucedido, pero después de las sesiones con los sanadores mentales, se recuperaron. La primera comentó. Fueron unas noches difíciles, pero me alegra que los sanadores mentales hayan podido ayudar, dijo con gratitud. Entonces, supongo que ahora estás en mi clase, preguntó cambiando de tema. Harry respondió sí, confirmó, tomaré los exámenes OUL al final del año. Los examinadores enviaron una carta a los profesores Josh y Dumbledore, informándoles que me van a ascender. Se rió entre dientes ante la expresión que Dumbledore podría haber tenido una vez que recibió la carta de la IGU. Blaise y Adrián rieron entre dientes. Me imagino el dolor de cabeza que le causó, dijo el chico moreno. Y hablando de eso, ¿sabemos quién va a enseñar defensa ahora que ese cabrón se ha ido? Esa es la mejor parte, dijo mientras se reclinaba en su asiento con una sonrisa en su rostro. Tracey habló. Bueno, adelante, cuéntanos. Lo miró fijamente. Harry simplemente cerró los ojos. No, respondió. Pero diré que esa persona es experta en el tema y a Dumbledore no le gustó nada. Se rió entre dientes. Eres un cabrón, comentó. Juro que los Potter están envueltos en misterio, refunfuñó. Los demás se rieron entre dientes. Nicole se recuperó. Ahora que estás en 5º año, comenzó, sabes que se supone que debemos tener una reunión con nuestros jefes de casas. ¿Alguna idea de lo que quieres hacer cuando dejes Hogwarts? Le preguntó. Adrián simplemente se encogió de hombros. Probablemente trabajaré en la IGU para conseguir un trabajo como agente. La verdad es que no lo había pensado mucho. En todo caso, esperaba adquirir algunas maestrías. ¿Y tú? Eso es bastante ambicioso, comentó. Si tengo suerte puedo obtener una maestría en pociones y con suerte conseguir un trabajo como sanadora para ellos. Adrián entró y exclamó. ¿Quieren trabajar para el IGU? Entonces tendrán que sacar calificaciones altísimas. El IGU solo acepta a los mejores, y muchos trabajadores no toleran la desidia. Aaron solo rió disimuladamente. No digas eso, no delante de esta, señaló a su hermana. Ahora ella va a estar empeñada en obtener altas calificaciones para su... Nicole le dio una palmada en el hombro a su hermano idiota. En fin, miró a su hermano con enfado. ¿Qué quieres hacer ahora?
Aún nos queda un trecho por recorrer antes de llegar a Hogwarts. ¿Qué tal si jugamos al póker?, sugirió Tracey. Los demás parecían confundidos, excepto Adrián y Blaise. ¿Qué es el póker?, preguntó Adrián. Adrián fue quien respondió. Es un juego de cartas Muggle. Es uno de los pocos juegos de cartas que se juegan en los casinos, y además es una forma de ganar dinero. Blaise añadió que la mejor parte es que las tarjetas no explotan. Los demás se animaron ante la perspectiva de que sus cartas no explotaran, como en los snaps explosivos. Adrián, Tracey y Blaise empezaron a explicar las reglas del juego y, tras 25 minutos de explicación, Tracey abrió su baúl, sacó una baraja de cartas Muggles y las colocó todas. Adrián sacó su reproductor de CD y puso un álbum de A/DC, añadiendo el encantamiento amplificador para aumentar el sonido. Durante el resto del viaje, jugaron al póker y escucharon música, desde Muggles hasta mágica. La única molestia fue que Granger y Weasley intentaron entrar en su compartimento, pero gracias a las protecciones mágicas, fueron repelidos. Sabían que ambos intentarían meterlos en problemas, pero no les importó y simplemente disfrutaron del viaje en tren hasta llegar a la estación de Hogsmeade. Hagrid, por supuesto, los condujo a la entrada del castillo, donde los esperaba la profesora McGonagall. La severa profesora los condujo al gran salón, donde todos estaban sentados según sus respectivas casas. Los estudiantes aún desconfiaban de Harry y se mantenían alejados de él lo más posible. A Harry, por supuesto, no le importaba mucho, pues tenían mentalidad de oveja, y eso, en su opinión, era ser amable. Gracias a su audición avanzada, oyó a muchos estudiantes hablar sobre el juicio de Gilderoy Lockhart, y el hecho de que se había producido otro ataque. Un estudiante de segundo año llamado Justin Finch Fletchley estaba paralizado durante el recreo y la gente asumía que Harry tenía algo que ver. Bastante estúpido, en su opinión, ya que ni siquiera estaba en el castillo cuando ocurrió el ataque. Además, podía sentir que Dumbledore lo fulminaba con la mirada. Harry podía sentirlo, ya que el anciano probablemente esperaba cruzar la mirada con la suya. Cuando se acabó la comida, Dumbledore subió al podio, dio la bienvenida a los estudiantes y les dijo que el semestre comenzaría el lunes. Presentó a Cassiopeia Black como la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras. Harry percibió un sutil tono cortante en su voz, pues era obvio que no quería que fuera profesora, pero la junta directiva lo denegó. Una vez, Dumbledore estaba dando su discurso y presentando al profesor Black, y envió a los estudiantes a sus dormitorios. Harry, por supuesto, se escabulló y se dirigió al ROR, ya que prefería la habitación a la ruidosa y bulliciosa sala común de los leones. Al llegar, dijo la contraseña, entró y vio a su compañero comiendo junto al fuego. Hablaron durante más de una hora hasta que oyó que llamaban a la puerta. Al mirar el mapa sobre la mesa de centro, vio que era su tía. Levantándose de su asiento, la dejó entrar. Cassie miró la habitación, tal como la describió su sobrino. La habitación podía convertirse en cualquier cosa que la persona deseara. Pensó en una silla cómoda y al instante siguiente se le cumplió su deseo. Una silla apareció detrás de ella y se sentó en ella. ¿Estás lista para comenzar a enseñar?, le preguntó Adrián añadiendo incluso una sonrisa. Ella simplemente dejó escapar un suspiro. Solo espero que algunos estudiantes sean competentes, dijo con cierta irritación. No quería dar clases, pero tras escuchar lo que Arcturus le dijo, accedió y firmó sus contratos de trabajo. Harry rió para sí mismo. Tranquila, Cassie, estarás bien. Pudiste enseñarme, ¿verdad?, bromeó. Sí, y mira cómo te ha ido, replicó ella, negando con la cabeza. Su sobrino simplemente le sonrió. De todas formas, deberías saber que mañana tienes orientación profesional con Minerva. Levantó la mano antes de que pudiera hablar. Estaré presente para asegurarme de que no pase nada. Cassie sabía lo que el chico pensaba de Minerva y no le hizo ninguna gracia enterarse de la última interacción que tuvieron. Casi llegó al punto de ir a la escuela en ese mismo momento y maldecirle a la mujer, pero Arcturus le contó la conversación que tuvo con uno de sus antepasados sobre la posibilidad de que Minerva estuviera bajo los efectos de una poción. Saliendo de sus pensamientos, volvió a mirar a su sobrino. Hablaron unos minutos más hasta que Harry dijo que se iba a dormir. Cassie le deseó buenas noches y salió de la habitación para volver a sus aposentos. 00, a la mañana siguiente, Adrián se levantó como siempre, vestido con una camiseta negra de cuello en V y pantalones deportivos, y se dirigió a hacer su entrenamiento matutino. La habitación tenía una escalera que bajaba hasta el terreno, donde pronto se encontró con sus amigos.
La agenda del día consistía en correr 5 kilómetros, entrenar magia marcial y Krav Maga, además de usar diferentes armas como espadas, sais y bastones Bo. Ari le prestaba más atención a Daphne, ya que estaba desarrollando considerablemente sus habilidades de combate. No solo había empezado a desarrollar su propio estilo de combate, sino que también su habilidad para usar sus habilidades elementales mejoraba constantemente. Cuando terminó, estaban sudorosos y doloridos por el esfuerzo. Ari se mantuvo erguido, ya acostumbrado al nuevo régimen de entrenamiento y con mayor resistencia. Todos regresaron al ROR, como era de esperar, para ducharse y luego regresar a sus dormitorios a cambiarse de ropa. Tras vestirse con diferentes ropas, se reunieron en el gran salón para desayunar, donde se sentaron a la mesa de Ravenclaw. Junto a ellos estaban Padma y sus otros dos compañeros Ravenclaw. Disfrutaron del desayuno y charlaron de vez en cuando. Daphne decidió traer a Hiro y le pidió a uno de los elfos domésticos que le sirviera comida. Jaco decidió correr por el bosque a buscar comida. Adrián comprendió que, si bien era un dios, seguía siendo un tigre, un feroz superdepredador, y necesitaba moverse. Mientras terminaban de desayunar, Ari sintió la presencia de dos leones que quería evitar. ¿Qué hace ese perro aquí?, dijo la voz mandona de un león familiar. Ari simplemente bebió un trago de su copa, sin muchas ganas. Voy a arriesgarme. El ratón de biblioteca de pelo tupido y el pozo sin fondo quedaron atrás, dijo. 5 puntos para Gryffindor, dijo Tracey con una sonrisa burlona. ¿Qué quieren esta vez?, preguntó a los dos Gryffindors detrás de él. Granger ignoró la pregunta y dijo. No se permite tener un perro en la escuela. Daphne se giró hacia ella y dijo. De hecho, sí puedo, ya que es mi familiar. Y no es solo un perro. Hiro es un sabueso del infierno. ¿De dónde sacaste un perro del infierno?, exclamó Weasley. Daphne señaló con el pulgar a Harry. Me lo regalaron por Navidad. ¿Pueden irse ahora? Nos estábamos divirtiendo antes de que llegaran. Cállate, serpiente, dijo Ron, y sus orejas se estaban poniendo coloradas. Daphne simplemente puso los ojos en blanco. Hermione continuó. ¿Por qué le diste un sabueso del infierno, entre todas las cosas?, le preguntó al chico de pelo negro, que aún no se había dado la vuelta. Al no obtener respuesta, le puso una mano en el hombro e intentó girarlo, pero él la apartó. Estoy ocupada. Hermione ignoró lo que dijo y respondió. ¿Por qué le diste a Greengrass un perro del infierno?, dijo un poco más fuerte. Porque quise. Si tienes algún problema con eso, díselo a un profesor. Es lo único que sabes hacer aparte de molestarnos. A ella no le gustó su respuesta. No debiste haberle dado un perro del infierno. ¿Qué te llevó a hacer eso? Esta vez sí la miró. ¿Qué te llevó a enamorarte de ese pedófilo Fucart?, replicó. Hermione cerró la boca al instante y se puso colorada. Lenguaje, dijo automáticamente. Y no estaba loca por él, negó. Sí, lo hiciste, Granger, dijo Blaise. Creo recordar que casi te desmayas cuando te sonrió, además de que te convertías en un desastre de risas cada vez que él estaba cerca. Luego comenzó a aplaudir. Bien hecho, adoraste a un fraude que intentó agredir niños. Supongo que está claro qué tipo de chicos te gustan, dijo burlonamente mientras seguía aplaudiendo. No me desmayaba por él ni lo veneraba, dijo tan alto que algunos de los otros estudiantes la miraban. Tenía la cara roja. Por Merlin. Con tanto griterío, dijo la voz sedosa del profesor de pociones. ¿Es mucho pedir una mañana tranquila, sin que nadie monte un alboroto? ¿Qué está pasando aquí? Su tono de voz denotaba su infelicidad. Daphne intervino. Profesor, estábamos disfrutando de un buen desayuno hasta que Granger y Weasley llegaron y empezaron a quejarse de mi familiar, que es un sabueso del infierno y tiene permiso para estar en el colegio, y niega estar enamorado de nuestro anterior profesor de defensa contra las artes oscuras. Los demás asintieron y Severus se giró hacia los dos Gryffindors. Parece que usted y el señor Weasley están causando problemas otra vez, señorita Granger, dijo Snape con voz suave. Es evidente que no aprendieron la lección la última vez. 15 puntos menos para la casa Gryffindor por perseguir a propósito a otro estudiante familiar y otros 20 por mentir sobre su desmayo por ese animal, dijo con disgusto. Ahora regresen a sus asientos, antes de que los detenga a ambos por causar un alboroto en el gran salón. Las orejas de Ron estaban ahora tan rojas como su pelo. Eso es completamente injusto, idiota de pelo grasiento. Se arrepintió de inmediato cuando Snape se adelantó y lo miró fijamente a los ojos. Sus propios ojos negros ardían.
Felicidades, señor Weasley, acaba de ganarse 3 noches de castigo con Filch y perdió 10 puntos para su casa. Vamos a la oficina de Argus y programemos sus castigos. Granger, regrese a su mesa antes de que termine uniéndose a él. Dicho esto, sacó del gran comedor a un furioso Ron, mientras Granger le lanzaba puñales a Greengrass y volvía a su asiento. Después del desayuno, el resto del día transcurrió relativamente rápido, ya que era domingo y el alumnado tenía tiempo libre para disfrutar. Harry y Nicole tenían que asistir a las sesiones de orientación profesional con sus jefes de casa a las 4 y fueron a sus oficinas. Harry envidiaba a Nicole porque tenía a su padre como consejero vocacional. Él, en cambio, se quedó con McGonagall suspirando mentalmente. Al menos su tía estará presente. Esperando en la fila con los demás alumnos de quinto año, había bastante silencio, lo cual, en su opinión, era bueno, así nadie podría molestarlo. Cuando el alumno de quinto año salió de su despacho, McGonagall le hizo un gesto para que entrara, pues era su turno. Al entrar, vio a su tía en un rincón. Harry, con rostro inexpresivo, se sentó en la silla libre. McGonagall recibió su expediente del profesor Black y tomó asiento. Señor Potter, como usted sabe, esta es una reunión para hablar sobre lo que quiere hacer una vez que deje Hogwarts, le dijo. Harry no mostró ninguna emoción y esperó en silencio a que continuara. Como sin duda sabe, ha entrado en el programa acelerado y presentará sus timo en junio. Allí podrá ver si cumple los requisitos para la carrera que ha elegido. ¿Entiende? Sí, asintió. McGonagall continuó. ¿Ahora ya sabes qué carrera quieres seguir? Adrián pensó por un momento. Primero me gustaría obtener algunas maestrías en las diferentes materias. Luego me gustaría conseguir un trabajo como agente de la IGU. Minerva y Casiopeia quedaron impactadas por su elección. Casi ella conocía su ambición, pero jamás habría esperado que intentara obtener maestrías si pudiera. En cuanto a la IGU, presentía que se uniría a ellas de alguna manera, ya que nunca había habido un Potter que trabajara para la IGU. Minerva se sorprendió porque nunca esperó que él aspirara a tanto. Superando la sorpresa, lo miró. Eso es bastante ambicioso de tu parte, jovencito, comentó. He revisado tu expediente académico y si sigues por el camino que llevas ahora, deberías poder obtener un par de maestrías si es lo que quieres. Ten en cuenta que el proceso para obtener una maestría en cualquier materia es extremadamente difícil. En cuanto a ser agente de la IGU, el programa de la academia es mucho más difícil que los estándares de la Academia de Aurores. Tendrás que aprobar una serie de pruebas de aptitud de carácter, seguidas de exámenes mentales y físicos, añadió. Luego miró a su colega que estaba detrás de ella. ¿Cuál es su evaluación sobre el asunto, profesor Black? Casi miró de Adrián a McGonagall. Creo que todo es posible. El señor Potter tiene el potencial de seguir cualquier carrera que quiera. Esto puede parecer un poco parcial de mi parte, pero creo que puede lograr lo que desea si continúa trabajando duro por ello. Sus labios casi se curvaron en una pequeña sonrisa. McGonagall la miró y luego al joven que tenía delante. Muy bien. Entonces tendrás que ser aceptado en las clases éxtasis de transformaciones, encantamientos, herbología, pociones y defensa contra las artes oscuras. Si logras obtener las calificaciones necesarias para esas clases, solo tendrás que obtener nada menos que una en tus éxtasis, le dijo. ¿Tienes alguna pregunta? Uno, dijo. Mis tíos dijeron que la Academia de la IGU tiene un ala especializada en defensas y romper maldiciones, ¿puedes confirmarlo? Minerva arqueó una ceja. Estarían en lo cierto en esa categoría, ya que es una división para guardianes y rompedores de maldiciones, confirmó. ¿Eso es todo? Adrián asintió lentamente y fue despedido por su jefe de casa. Levantándose de su asiento, salió de la habitación y regresó a la sala de menesteres para reflexionar sobre los requisitos para ser agente y probablemente para corregir los errores de su último hechizo. Hasta el momento, había creado 2 de los 3 que esperaba crear. El último estaba resultando un desafío, pero pronto lo superaría. 0-0, el primer mes pasó rápido. Nicole y Harry estudiaban mucho, ya sea repasando, haciendo tareas o practicando diferentes hechizos. En el caso de Harry, sus estudios eran mucho más intensos. Daphne vio lo que estudiaba y lo describió como un infierno. Él estuvo de acuerdo en que era mucho, pero no era nada comparado con las clases de éxtasis. Su expresión le pareció cómica. Además de que había decidido intensificar su formación y estudios, según Severus, podría saltarse un año si seguía demostrando potencial. Cuando se lo dijo, estaba decidida a seguir adelante.
Daphne le pidió a Harry que le enseñara runas antiguas y aritmancia para sus asignaturas optativas principales, además de cuidado de criaturas mágicas y sanación. Harry le dijo que no era la persona más indicada para preguntarle sobre sanación, a pesar de haber sacado las mejores notas en la materia, y le recomendó que estudiara por su cuenta bajo la supervisión de Madame Pomfrey. Daphne habló con la matrona residente sobre el asunto y la mujer accedió, diciendo que estaría encantada de enseñarle. La mujer dirigía un club de sanadores todos los martes y jueves e invitaba a Daphne a asistir a algunas sesiones. Nicole, como era de esperar, le preguntó al enterarse del asunto, ya que quería ser sanadora después de alcanzar la maestría en pociones. En ese momento, Nicole ocupaba el primer puesto de su año y Snape le dijo que si sacaba un sobresaliente en su examen éxtasis, la aceptaría como aprendiz. Nicole había demostrado suficiente talento en la materia y le permitieron presentarse al examen OWL antes de tiempo. Huelga decir que su padre se alegró mucho cuando recibió su resultado de pociones. Hasta el momento, nada había cambiado mucho, mientras que la mayoría de los estudiantes seguían evitándolo o etiquetándolo como el responsable de los ataques y el hecho de que el profeta había iniciado una campaña de desprestigio en su contra. Según lo que leyó y lo que escuchó de su padre, la campaña estaba siendo respaldada por Lord Morrison y Dolores Umbridge. Al parecer, no estaban contentos con la forma en que les hablaba o los humillaba. Jack le preguntó si quería volver a casa y ver si podía contratar tutores privados, como había hecho con sus instructores de duelo y su profesor de alquimia. Harry se negó, diciendo que estaba bien y que podía lidiar con las masas en Hogwarts. En ese momento, Daphne, Harry, Tracey y Blaise caminaban por un pasillo desierto en el segundo piso. Hasta que Harry oyó algo proveniente del baño de chicas, deteniéndose en seco. Los demás también se detuvieron. ¿Estás bien?, preguntó Blaise. Harry se puso un dedo sobre los labios y les indicó que lo siguieran mientras se acercaban al baño. Harry pudo distinguir quién hablaba. Las voces eran de Granger y Weasley, que se acercaban a la puerta. Adrián asomó la cabeza y vio que los dos Gryffindors estaban preparando una poción. Su olfato mejorado le permitió oler la poción que estaban preparando. Era una que conocía bien, la poción multijugos. Para ayudarle a identificar las pociones, Severus le hizo reconocer los olores de diferentes pociones para que pudiera comprenderlas y comprobar si estaban preparadas correctamente. Harry les hizo un gesto para que se acercaran y susurró: «Parece que el ratón de biblioteca y el pozo sin fondo están preparando una poción de polijugo». «¿Por qué harían eso?», susurró Tracey, «¿y no son caros los ingredientes de esa poción?». «Será mejor que nos preguntemos qué pretenden hacer con él», preguntó Blaise. «No lo sé, pero creo que sé cómo podemos obtener respuestas», dijo Adrián con una sonrisa burlona. «¿Llevas un cristal grabador?». Blaise captó lo que estaba pensando, sacó un cristal del bolsillo y se lo entregó. Harry lo tomó y le añadió un encantamiento desilusionador y un encantamiento de recuperación para que pudiera regresar con ellos. Al activarlo, lo hizo levitar en el baño y programó el temporizador para 1 hora. Dejando que el cristal hiciera su trabajo, abandonaron el pasillo y se dirigieron a las escaleras que conducían al 7º piso. Antes de llegar a las escaleras, doblaron una esquina y vieron a 2 personas inmóviles. Una de ellas era el fantasma de Nick, casi decapitado, que estaba de pie junto a Dean Thomas. Parecían petrificados. Daphne y Tracey se quedaron sin aliento, pero Adrián y Blaise palidecieron un poco. «Tenemos que llevar a Thomas a la enfermería», dijo Adrián. «¿Qué hay de Sir Nicholas?», preguntó Tracey. Daphne respondió: «Es un fantasma. Dudo que podamos moverlo, y mucho menos hacerlo levitar». Blaise dijo: «Daphne, cierto. Thomas es quien debe ir a la enfermería». Luego sacó su varita y le realizó el encantamiento levitatorio al niño. Lo levantaron y se dirigieron directamente a la enfermería. Mientras caminaban, se encontraron con Smith. El imbécil era un completo cobarde y una persona desagradable. El hecho de que siempre hablara antes de pensar hacía que a muchos de los demás herederos les costara creer que él también lo fuera. El chico rubio los señaló de inmediato. Sabía que tenían algo que ver con lo que está pasando, Potter, y aquí están sus cómplices, los acusó. «¿Eres tan estúpido, Smith?». Harry entrecerró los ojos y lo miró. «Si hubiera un cerebro en ese cráneo tuyo, pensarías antes de hablar». «¿Qué acabas de decir, Potter?», se enfadó el idiota. «¿Te crees tan brillante solo porque estudiaste en Japón? Bueno, veamos qué tal te va contra un oponente de verdad». Adrián y los demás parecían aburridos.
Smith, ¿por qué no vas a desafiar a alguien a quien puedas vencer como un mono? Claro que un heredero patético como tú podría ser derrotado por uno. Daphne sacó discretamente un cristal grabador de su bolsillo y lo activó. Zach estaba cada vez más enojado. ¿Por qué? Luego sacó su varita y apuntó hacia él. Harry simplemente levantó una ceja. Confía en mí, Smith. Si me lanzas un hechizo, será mejor que estés preparado para las consecuencias, advirtió. Como si me importara, gruñó. Eres el último de la casa Potter y miembro de la despreciable casa Black. Su tiempo está a punto de acabarse y ya no ostentan el poder que antes tenían. Las casas Potter y Black son débiles y nunca debieron haber recibido el rango de casas antiguas. Smith ni siquiera se dio cuenta de que el cristal lo estaba grabando y disparó su primer hechizo. Difindo, la maldición cortante que salió de su varita y se dirigió al cuello de Harry. El chico más alto apartó al otro y lo esquivó. Su hechizo falló. Smith gritó. Petrificas totalus, aturdir, incendio. Los tres hechizos fallaron, lo que solo sirvió para frustrarlo. Siguió lanzando diferentes hechizos contra Harry, todos los cuales esquivó con facilidad. Smith carecía de técnica y Harry se estaba irritando. Con un movimiento de varita, desvió el hechizo aturdidor de Smith directamente hacia él, pero mucho más rápido. El chico apenas pudo apartarse, pero fue sorprendido cuando Harry lanzó un hechizo de desarme y lo ató por completo. Daphne agarró el cristal y lo apagó. Tras la distracción, se dirigieron a la enfermería y acostaron a Thomas en una de las camas. Tracey fue a la oficina de la señora Pomfrey y le dijo que saliera. La matrona vio la expresión de la joven y se puso de pie de un salto. Al salir de su oficina, vio que los otros tres estaban de pie junto a otro estudiante aterrado. Poppy inmediatamente respondió ¿qué pasó? Preguntó. Lo encontramos así en el segundo piso, respondió Blaise, estaba debajo de Nick casi decapitado. Poppy examinó al chico un momento. También está petrificado, abrió mucho los ojos. Necesito informar a la profesora McGonagall. Harry intervino. Señora Pomfrey, antes de que lo haga, quizás quiera ir a buscar a Zacharias Smith. Nos atacó cuando traíamos a Thomas aquí. Gracias por informarme, les hizo un gesto con la cabeza. Ahora, ustedes cuatro, regresen a sus salas comunes. Sin que se lo dijeran dos veces, los cuatro salieron del hospital y se dirigieron a la sala de los menesteres. Al entrar, se sentaron en los sofás. Eso fue un desastre, suspiró Tracey. Primero encontramos a Granger y Weasley preparando la poción multijugos. Segundo, encontramos a Thomas y Sir Nicholas petrificados. Tercero, Smith, dijo con disgusto, nos ataca sin motivo. Esto se está descontrolando. No discutas, Trace, intervino Daphne. ¿Por qué Granger y Weasley harían la poción multijugos? Es peligrosa, por no decir cara. ¿De dónde sacarían los ingredientes? La familia Weasley no es muy adinerada y Granger es hija de muggles. Dudo que sus padres accedan a comprarle los materiales. Dumbledore puede ser un viejo senil y manipulador, pero ni siquiera él es estúpido como para dar acceso a los estudiantes a ese tipo de ingredientes. Harry se reclinó en su asiento. Lo que más me preocupa es que Thomas y Sir Nick estuvieran tirados sin moverse. Además, que Smith me atacara. Esta fue su segunda ofensa, lo que significa que habrá más problemas, dijo con desdén. ¿Qué quieres decir? Preguntó Blaise confundido. Daphne abrió los ojos de par en par al darse cuenta. Harry tiene razón, esto va a ser un problema, comentó. Los Smith y los Potter tienen un tratado mágico entre sus dos casas. Y eso significa que el heredero de la familia Smith atacó a Harry. Hizo una pausa. Malas noticias, dijeron Blaise y Tracey al unísono palideciendo un poco. Tracey se recuperó del estupor. Harry, ¿puedes convocar el tratado entre tu casa y los Smith? Puedo, pero necesito mi grimorio. Se levantó de su asiento y se dirigió a su habitación. A los 3 minutos siguientes bajó con Viaco, su grimorio y el contrato entre la casa Potter y la casa Smith. Al abrir el contrato, vio que las palabras no eran doradas, sino rojas. Eso es lo que me temía. Se dejó caer junto a Daphne. El contrato entre nuestras familias se ha roto, dijo apenas en voz alta. La chica rubia le puso una mano en el hombro mientras la otra palidecía. Viaco apoyó la cabeza en su regazo, enviando una oleada de consuelo a través de su conexión. Smith es un idiota. No solo atacó al último miembro de la familia Potter, sino también a un miembro de la casa Black.
Lo que significa que las cosas se pondrían difíciles para su familia. Blaise se estremeció ante el castigo, sin mencionar que los Smith están en deuda con esas familias. ¿Crees que Smith comprende la gravedad de sus acciones? Preguntó Tracy. Blaise giró la cabeza hacia ella. Aunque acaba de darse cuenta. El daño ya está hecho. Romper un contrato mágico no es bueno en nuestro mundo, respondió. ¿No puedes ir a Wizengamot con esto? Le preguntó a su amigo más antiguo. Harry respondió. Podría, pero necesito pruebas y considerando lo que el público piensa de mí, tal vez tenga que esperar el momento oportuno, dijo pensativo. Daphne le dio una pequeña sonrisa. Tengo tu prueba aquí, metió la mano en su bolsillo y sacó el cristal grabador. Los demás se sorprendieron. ¿Tuviste uno contigo todo el tiempo?, exclamó Harry. No pensé que lo necesitaría, respondió ella y se lo entregó, que él tomó. Qué astuto, respondió con una sonrisa. Me gusta. Asegurémonos de que la información sea correcta. Tocó el cristal para que pudieran verlo en la pared. Observaron cómo Smith sacó su varita primero y llamó débiles a la familia Potter y Black. El idiota tuvo la audacia de afirmar que los Potter y los Black nunca debieron haber recibido el rango de casas antiguas. Entonces, el imbécil empezó a lanzarle hechizos. Tras 15 minutos viendo la grabación, Harry la desactivó y se la devolvió. Harry se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. La cara de Daphne se puso roja como un tomate. Gracias, le sonrió. Durante los siguientes 10 minutos, aproximadamente, discutieron cómo era posible que Nicolás y Tomás se petrificaran. Nicolás era un fantasma, así que no podían matarlo, pues ya estaba muerto. Los cuatro llegaron a la conclusión de que Tomás debió haber visto al basilisco a través del fantasma y se quedó petrificado. Al instante siguiente, oyeron golpes en la puerta. Adrián sacó el mapa del merodeador y vio que era el cristal grabador que les había puesto a Granger y Weasley. Se levantó de su asiento, abrió la puerta y el cristal entró volando. Merlín se alegró de que él y Emily los hubieran creado, pues así podía grabar cosas cuando fuera necesario. La agarró del aire y la activó. Todos observaron y confirmaron que los dos Gryffindors habían preparado la poción multijugos. Los dos idiotas admitieron haber obtenido los ingredientes de las reservas personales de Snape y drogado a Crabbe y Goyle con un somnífero suave. Una vez transformados en los chicos Malfoy, fueron a buscar la sala común de Slytherin. Los chicos disfrazados finalmente fueron acorralados por Perky, quien les preguntó por qué estaban en los pasillos tan tarde. Ron, el disfrazado, estaba a punto de responder, pero Draco intervino y, tras un breve intercambio de palabras, los condujo a la sala común de Slytherin, donde habló sobre los recientes ataques a los nacidos de Muggles. Harry negó con la cabeza con disgusto. Su primo no tenía ningún tacto y era un libro abierto. Se sorprendió aún más cuando los dos disfrazados pensaron que Draco era el heredero de la casa de Slytherin. El chico rubio estaba entusiasmado con lo que estaba sucediendo y mencionó que su padre le había dicho que el heredero de Slytherin se encargaría de todo y que él no sabía qué estaba pasando. Admitió que esperaba que la próxima víctima fuera Granger. Crabbe se levantó violentamente, pero Goyle lo contuvo, encubriéndolo diciendo que habían cenado demasiado. Draco irritado le dijo que llevara a Crabbe a la enfermería y los dos salieron corriendo de la habitación y regresaron al baño, terminando la grabación. Eso sí que fue interesante, dijo Tracy. Weasley y Granger no solo le robaron al profesor Snape, sino que también drogaron a Crabbe y Goyle, y entraron a la fuerza en la sala común de Slytherin. Esas faltas son tan graves que justifican una suspensión o expulsión. Se giró hacia Harry. ¿Cuánto tardarás en traer a tu padre aquí? Sé lo que estás pensando, Tracy, pero te estás perdiendo algunas cosas, le dijo a la morena. ¿Qué me estoy perdiendo?, preguntó ella confundida. Piénsalo, Tracy. Entraron en los almacenes privados de mi padre, y por lo que sé, no es tarea fácil. Papá nunca dejaba entrar a nadie a sus almacenes privados a menos que tuviera su permiso expreso, y siempre se asegura de cerrar sus cosas con poderosas barreras y añadir una barrera de alarma para advertirle, explicó Harry. Y no olviden que cada sala común tiene sus propias protecciones y que quienes no sean miembros no pueden entrar a menos que alguien de esa casa los traiga voluntariamente. Por eso llevamos estas insignias, señaló la insignia del león rojo en su túnica. No solo porque ustedes, los Slytherin, son territoriales y Draco los trajo voluntariamente sin comprobar si realmente eran los verdaderos Crabbe y Goyle. Malas noticias para él. Daphne intervino. También el hecho de que Adrián hizo un voto mágico diciendo que nunca revelaría la ubicación de nuestra sala común.
Sin embargo, si hicimos una copia de esta grabación, entonces él es inocente y no pierde su magia. Dicho esto, Severus no estará contento cuando se entere. ¿Puedes hacer una copia?, preguntó Blaise. Es muy sencillo, confirmó Daphne. Llamó a uno de los elfos domésticos de su familia. Mable, ¿puedes venir, por favor? Al segundo siguiente, el elfo apareció frente a ella. ¿Qué puede hacer Mable por la señorita Daphne? ¿Puedes ir a buscarme otro cristal grabador a casa?, le preguntó al pequeño elfo. Por supuesto, señorita Daphne, dijo la elfa alegremente. Mable volverá con el cristal parlante. Se alejó. Unos minutos después, la elfa regresó con el cristal y se lo entregó. Daphne aceptó el cristal agradecida. Gracias, Mable, puedes volver a casa, dijo la elfa, que se alejó rápidamente. Daphne sacó su varita. Harry, necesito vendarte los ojos y usar el hechizo antizumbido en los oídos. Hazlo, dijo. Daphne conjuró una venda que le cubría los ojos y lo colocó bajo el amuleto de zumbido. Asegurándose de que no pudiera ver ni oír, transfirió los datos de un cristal al otro. Al terminar, le quitó la venda y el amuleto. Entonces, ¿cómo procedemos desde aquí?, preguntó Blaise. ¿Le contamos al profesor Snape lo que tenemos o esperamos? Tenemos que tener paciencia, dijo Daphne. Puedo pasarle la información, pero dile que se haga el que no sabe nada. ¿Por qué esperar?, preguntó Tracey indignada. Tenemos la información. ¿Por qué no se la damos y dejamos que los castigue? Harry fue quien respondió. Piensa como una Slytherin, Tracey. Lo que tenemos es información que podría dañar enormemente no solo a Granger y Weasley, sino también lastimar gravemente a Dumbledore. Veo tu plan, Harry, dijo Blaise, pero ¿cómo afectará esto a Dumbledore? Daphne ya había captado a dónde iba esto. Le afecta porque se ha interesado especialmente por esos dos, y si se esfuerza por defender sus acciones, entonces empezarán a pedir su destitución como director. Ella y Harry sonrieron y rieron al unísono. Hiro salió de su sombra y saltó sobre su regazo. Tracey solo pudo parpadear, sorprendida. Debe ser el Gryffindor más Slytherin que he conocido, le dijo a Harry asombrada. Recuérdame que nunca te convierta en enemigo, añadió con una carcajada. Eres peligroso, Harry, comentó Blaise con una sonrisa en su rostro. Ya te diste cuenta, viejo amigo, dijo, meneando las cejas. Dame un minuto para traer a papá. Papá, ¿estás ahí? Estoy ocupado, Adrián, respondió Severus. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus reservas de pociones? Había un ligero tono cortante en su voz. Severus se puso alerta al instante. ¿Qué pasó?, exigió. Ven a la sala de los menesteres y compruébalo tú mismo, y luego cortó el enlace. Estará aquí pronto. Cuando terminó de decir eso, Severus emergió de la red Flu luciendo enojado. Su expresión no era feliz y decía, empieza a hablar. Harry no perdió tiempo en mostrarle el cristal grabador que tenían en Granger y Weasley. Como era de esperar, Severus se puso furioso con lo que vio. Esos dos le robaron y entraron en su casa de serpientes. Estaba aún más furioso por la facilidad con la que Crabbe y Goyle se dejaron drogar y por el hecho de que Draco los dejara entrar a la sala común sin comprobar que realmente eran Crabbe y Goyle. Severus no podía decidir con quién estaba más enojado, si con los Gryffindors o con los de su propia casa, y estaba a punto de ir a dar una paliza. Pero Adrián y los demás lo detuvieron y le explicaron el plan. Tenían información esencial que podría perjudicar gravemente a Dumbledore, y solo tenían que ser pacientes y esperar el momento oportuno para atacar. Severus tuvo que admitir que era un buen plan, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. A regañadientes, aceptó seguir adelante y fingir que no sabía nada. Le dieron la copia del cristal grabador y se fue. Harry les ofreció quedarse a pasar la noche, ya que la habitación podía darles sus propias habitaciones. Aceptaron y se dirigieron a las diferentes habitaciones. Sorprendentemente, Draco e Hiro se llevaban de maravilla a pesar de ser de especies diferentes. Lo más sorprendente fue que Draco se convirtió en una especie de hermano mayor para el pequeño Hiro. Harry disfrutaba mucho burlándose de su compañero, solo para recibir una mirada burlona de su parte mientras lo seguía a su habitación. Los días previos a la partida de Harry fueron una auténtica tortura, en su opinión. No solo recibió una semana de castigo por el incidente con Smith, sino que también perdió 25 puntos, y aunque Smith solo recibió una reprimenda de la profesora Sprout, tampoco ayudó que Dumbledore lo llamara a su despacho e intentara que se arrepintiera. Su sermón sobre el perdón fue suficiente para revolverle el estómago a Adrián.
Naturalmente, Harry lo negó cuando dijo que debía perdonar a Smith por lo que hizo y dijo que el idiota tenía suerte de que me estuviera conteniendo. Albus incluso tuvo el descaro de acusarlo de ser quien había estado petrificando a los estudiantes. Harry simplemente se rió en su cara y salió de la habitación diciendo: si esa es la mejor prueba que tienes, entonces eres un tonto. Durante su clase de encantamientos, Harry se aseguró de sentarse junto a Nicole, ya que era una de las pocas personas que creían en su inocencia. Filius Flitwick también lo creía y había decidido ayudar en alguna ocasión. El pequeño profesor era uno de los pocos profesores del colegio que creía que Adrian no tenía la culpa. Los otros profesores eran Séptima Vector, Burbage Babbling, su tía Casiopeia y su Severus, aunque debía ser discreto al ayudarlo. En cuanto a los miembros de su casa, el equipo de Quidditch, junto con Parvati Patil y Neville Longbottom, no le dieron la espalda, y por eso estaba agradecido. El profesor Flitwick le había otorgado 30 puntos por su excelente uso de hechizos y por explicar cómo mejorarlos. Al terminar la clase, caminaron por los pasillos hasta que Harry sintió algo más que los estudiantes habituales detrás de él. Al girar ligeramente la cabeza, vio a un enano corriendo hacia él. Tú. Harry Potter. Gritó un enano de aspecto especialmente sombrío, apartando a codazos a la gente para llegar hasta Harry. Harry no estaba de humor para nada relacionado con el día de San Valentín, y menos delante de una fila de alumnos de primer año, entre los que se encontraba Ginebra Weasley. Harry intentó escapar. Sin embargo, el enano se abrió paso entre la multitud a patadas en las espinillas y lo alcanzó antes de que hubiera dado 2 pasos. Tengo un mensaje musical que entregarle a Harry Potter en persona, dijo, haciendo sonar su arpa de forma amenazante. No me interesa, dijo Harry intentando irse. Sin embargo, el enano lo agarró por la espalda de su túnica. Quieto. Gruñó el enano, lo agarró con más fuerza e intentó jalarlo. Sin embargo, el pequeño no se percató del creciente enojo del humano. Déjame ir, dijo Adrian con una voz peligrosamente fría, que hizo que el enano palideciera y retrocediera ligeramente. El enano se recuperó. Aquí está tu San Valentín cantando. Sus ojos son tan verdes como un sapo recién encurtido, su cabello es tan oscuro como una pizarra. Ojalá fuera mío, es realmente divino. El héroe que conquistó al Señor Oscuro. Harry deseó que el suelo se abriera y se lo tragara. Era completamente vergonzoso. Mirando a su alrededor, vio a otros riendo y a una Ginebra Weasley completamente avergonzada, pero, en su opinión, la chica se avergonzaba por otra razón. Tras alejarse de la creciente multitud, se dirigió directamente a su clase de alquimia con el profesor Marchbanks. Harry ansiaba con ansias el día de su regreso a Japón para sus exámenes de nivel. Al menos estaría lejos de Hogwarts por un tiempo, algo que ansiaba con ansias. Con eso en mente, tendría al menos 1 hora y 15 minutos para su lección de alquimia. Al llegar al aula donde debía impartir su clase, tocó la puerta. Pase. Al abrirla, vio a su instructor, preparándose para sus clases del día, sentado en una de las mesas. Harry sacó la tarea que debía entregar hoy. Seguida de los materiales básicos para la clase. En su opinión, Marchbanks era un experto en el arte de la alquimia, y Harry pudo ver claramente que sabía de lo que hablaba. Recogiendo su ensayo para calificar, le propuso un examen sorpresa al chico. Habiendo anticipado que su profesor haría algo como esto, Harry se aseguró de repasar lo que sabía sobre lo que había aprendido. 25 minutos después levantó la mano, diciendo que había terminado y esperó pacientemente a que el profesor recogiera el examen. El resto de la clase consistía en manipular diferentes sustancias para satisfacer las diversas necesidades del mago. Esta era una de las pocas clases en las que podía relajarse y ser él mismo, ya que podía escapar de las restricciones de algunos de sus compañeros. No es que le disgustara a la gente, simplemente desconocía si era confiable. Esa era la razón principal por la que solo se juntaba con un grupo de personas. Al terminar la clase, lo despidieron y le dieron su nueva tarea. Disfrutando del silencio, empezó a pensar dónde estaba la entrada a la Cámara de los Secretos y si Miwa habría podido encontrar alguna información. Después de terminar las clases del día, Harry salió a relajarse al sol, levantando las piernas para que su compañero saliera y disfrutaran del clima. Fueron a uno de los árboles cerca del lago Negro a recostarse. Harry se sentó en el suelo cálido, cruzó las piernas y comenzó a meditar. Jacob fue a darse un atracón de pescado. Harry pasó la siguiente hora, más o menos, meditando solo, disfrutando del agradable sol y el silencio que lo acompañaba. Eso fue hasta que oyó una voz familiar. Vaya, vaya, vaya.
Miren a quién tenemos aquí. Harry ni siquiera se giró, pues ya sabía quién venía detrás de él. Potter, completamente solo. Los amigos que lo acompañaban solo rieron. Adrián se levantó y caminó hacia donde estaba Viaco, lejos de los idiotas. Su compañero acababa de terminar de comer y ambos decidieron volver adentro. Smith no dejaba de provocarlo, y cada vez que Harry lo ignoraba, él sacaba discretamente un cristal grabador, pues presentía que lo necesitaría. Ni a Smith ni a ninguno de sus amigos les gustó que los ignoraran. El chico rubio corrió hacia Potter e intentó golpearlo en la nuca, pero Harry se anticipó al ataque. Girándose, agarró la mano de Smith con fuerza y lo empujó al suelo cerca de sus amigos. Smith, sé que no eres el tejón más astuto, así que usaré palabras sencillas. Harry lo miró con los ojos entrecerrados. Toma a tu pequeño séquito y vete. Ya estás en suficientes problemas. ¿No recuerdas la última vez que intentaste atacarme? Pero la última vez me contuve. Ahórrate la humillación y márchate. A Zach no le gustó la forma en que Potter le hablaba y solo se rió. ¿Escucharon lo que acaba de decir? Potter, estás solo y te superamos en número, les indicó a los otros tres detrás de él. Los idiotas no tenían idea con quién se estaban metiendo. Tuviste que traer a otros para luchar tus batallas, empezó Harry. Es bastante vergonzoso, considerando todo. Eres un heredero patético. No tienes ningún honor. Zach y los demás dejaron de reír. El idiota parecía furioso. Soy 10 veces más mago que tú, Potter, y en un duelo te pateo el trasero. Adrián dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. No puedo decidir si eres muy tonto o valiente. Sinceramente, me inclino por la parte tonta. No puedes vencerme, Smith, lo único que eres es un niño mimado. ¿Qué acabas de decir? Zach y los demás sacaron sus varitas y apuntaron hacia él. Adrián simplemente continuó. Ustedes cuatro deberían reconsiderar esto, especialmente tú, Smithy, se burló del chico. Esta es su última oportunidad de irse en paz. Eso es, fuego. Él y los demás comenzaron a lanzarle maldiciones a Potter. El chico solo esquivó los hechizos. Harry descifró sus hechizos. No tenían ninguna habilidad y eran solo aficionados. Sus hechizos eran, en el mejor de los casos, chapuceros. Con su propia varita, los desviaba. Si pudiera describirlo en una palabra, sería aburrido. Disparando una bola de luz brillante al aire, se cubrieron los ojos, lo que le permitió lanzarles una cadena de hechizos. Cuando la luz se aclaró, ya no tenían varita y estaban atados con una cuerda. ¿Qué está pasando aquí? Se escuchó la voz de McGonagall. Al girar la cabeza Adrián vio que ella, Cassie y la profesora Vector venían hacia ellos. Profesores, estos cuatro me atacaron sin motivo alguno, declaró Harry. Les di la oportunidad de irse, pero me lanzaron hechizos, así que los sometí. Es mentira. Potter fue el que nos atacó, dijo uno de los chicos en el suelo. Minerva se volvió hacia su león. Señor Potter, por atacar a un grupo de estudiantes se ha ganado un mes de detención. Adrián estaba a punto de protestar, pero el profesor Black intervino. ¿Has perdido el juicio, Minerva? El profesor de transfiguración la miró indignado, mientras Séptima iba a desatar a los chicos mientras recogía sus varitas. Por si acaso sufres de vejez, hay un cristal grabador flotando cerca. Yo, por mi parte, quiero ver qué pasó de verdad, no tus opiniones parciales. Minerva empezó a balbucear, pero casi la ignoró y agarró el cristal en el aire. Entonces vieron que fueron los Hufflepuff quienes iniciaron la pelea. Adrián les dio la oportunidad de irse, incluso Smith, pero los idiotas lo atacaron de todos modos. Creo que sabemos qué pasó realmente cuando se enfrentó a los chicos. Sus penetrantes ojos grises se dirigieron a Hufflepuff haciéndolos palidecer. Ustedes cuatro tendrán detención por un mes y habrán perdido 35 puntos por su casa cada uno. En cuanto a usted, señor Potter, no cumplirá detención, pero habrá perdido 15 puntos por su casa Gryffindor. Profesor Black, usted no tiene la última palabra en esto, dijo Minerva con aspecto agitado. El señor Potter cumplirá un mes de castigo conmigo. Nadie, Minerva, la interrumpió Cassie. Debes de tener mala vista porque si hubieras estado prestando atención, el señor Sharp y los demás atacaron a Potter primero. Puedes luchar todo lo que quieras, pero el señor Potter no será castigado por defenderse. Estos idiotas sí lo serán, señaló a los chicos detrás de su sobrino. Vamos, señor Potter, tú con Takashi. Tanto el niño como el tigre siguieron a la mujer, dejando a Minerva boquiabierta. Gracias, profesor, dijo Harry cuando ya no podían oírlo.
No, agradézcame, señor Potter. Solo hago mi trabajo, dijo con voz severa. ¿Cuántas veces lo ha atacado Smith? Preguntó al entrar en su oficina. Sacó su varita y cerró la puerta con llave. Este último ataque fue el tercero, le dijo. Casi abrió mucho la nariz. La primera vez fue hace como un mes, la segunda fue cuando Tracy, Daphne, Blaise y yo encontramos a Thomas y Nick petrificados. Cassiopeia estaba furiosa porque no solo su sobrino estaba siendo atacado por la prensa, sino que Smith y sus amigos tuvieron la audacia de atacarlo. Cobardes. ¿Tienen pruebas? Preguntó. Del segundo ataque, sí, respondió. Daphne lo grabó todo, pero la primera vez no. Sin embargo, puedes usar legeremancia y ver qué pasó tú mismo. Cassiopeia se levantó y apuntó con su varita a la cabeza del niño. Contando hasta 3, dijo Legemante. Dentro vio la primera vez que Smith y algunos otros lo atacaron. Criada en la familia Black, era muy hábil para detectar recuerdos falsos y se alegró de ver que los suyos no lo eran. Dejaré que Arcturus se encargue de Lord Smith, dijo amenazadoramente. Al atacar a un miembro de la Casa de los Negros, el heredero de los Smith rompió el contrato. Eso no es todo, intervino Harry. Smith no solo rompió el contrato con la Casa Black, sino también con la Casa Potter. Lo que dijo la enfureció aún más. Yo me encargaré del señor Smith, declaró, pues no le importaría que el chico saliera impune. Por ahora, ve a la habitación especial y quédate allí. Adrián quiso decir algo, pero su rostro era serio, pues no estaba de humor para sus insolencias. Así que abrió la puerta y salió de la habitación con Byaco. Cuando se fue, casi activó los cristales que colgaban en la pared y llamó a su hermano. El rostro de Arcturus apareció momentos después. ¿Qué pasa?, preguntó su hermano, evidentemente estaba ocupado. Casi entrecerró los ojos. Arcturus, quizás necesites hablar unas palabras con Lord Smith, dijo con disgusto. ¿Por qué es eso? Casi explicó que el heredero de la familia Smith rompió el contrato no solo entre la casa de los Black, sino también con la casa de los Potter. Arcturus, furioso, le pidió que continuara. Ella dedicó los siguientes minutos a explicarle lo que Adrián le contó sobre los 3 ataques de Smith y que tenían grabaciones de los 2 últimos incidentes. «Maldita cabra», rugió Arcturus y empezó a maldecir a gritos. 10 minutos después, empezó a pensar en lo que quería hacerle a Lord Smith. El muy cabrón evidentemente olvidó contarle a su mocoso lo que ocurre cuando alguien rompe un contrato mágico. ¿Dónde está el chico ahora? Le dije que volviera a la sala de los menesteres, dijo. Si acaso ahora mismo está descargando su ira en algunos de los maniquíes de práctica. Está bien, escúchame, dijo Arcturus con voz empresarial. 00, el último día de febrero llegó lentamente. Adrián, sus 3 amigos y Severus estaban en la sala de menesteres haciendo tareas. Severus paseaba, ofreciendo ayuda ocasional. Byaco e Hiro dormían la siesta junto a la chimenea, con el segundo encima del primero. Daphne lo encontró adorable y pidió una cámara. La sala la proporcionó y les tomó una foto que hizo reír a todos. Adrián se apuntó mentalmente a ir a bromear con el dios más tarde, pues no iba a dejar que se olvidara de esto. Desde entonces, Cassiopeia llegó y asumió el cargo de profesor de defensa. Severus no tenía que dar clases particulares a los demás, aunque estos seguían acudiendo a él ocasionalmente para aprender más. Aunque no le importaba mucho, habría preferido tener el tiempo libre habitual. Dicho esto, les enseñaba muchas cosas que probablemente aparecerían en los exámenes y se aseguraba de que estuvieran preparados para el mundo exterior. Mientras todos seguían trabajando, los cristales sobre la chimenea les alertaron de que alguien los llamaba. Harry los activó y vio que era Sirius quien llamaba. Hola a todos, los saludó Sirius antes de mirar a su ahijado. Harry, tengo buenas noticias, dijo alegremente. Déjame adivinar. Adrián fingió pensar. Tú y Amelia se están poniendo serios. Él estaba consciente de lo que iba a pasar pero no le importaba. Sí, no. O sea, balbuceó y vio la radiante sonrisa en el rostro del chico. Oh, bribón. Para que lo sepas, soy Sirius. Los demás se echaron a reír. Severus negó con la cabeza, divertido. En fin, la razón por la que lo llamo es porque el viejo y yo conseguimos encontrarte un abogado buenísimo. Quiere verte. ¿Les parece bien que traiga a estos 4 conmigo? Señaló a todos en la habitación. Sirius respondió. Está bien, sus guardianes están aquí y han dado permiso. Nos reuniremos en el castillo de Black. Los 5 recorrieron la red Flu uno por uno y llegaron al castillo de Black. Al salir, llegaron a la sala principal, donde Sirius los condujo al comedor.
Al entrar, vieron a Arcturus y Casiopeia sentados con los demás jefes de casa, junto con los demás señores y señoras de sus respectivas casas. La otra supuesta era una joven de aspecto severo que parecía rondar los 40. Adrián percibió la inteligencia que emanaba de ella. Después de abrazar a sus padres, Arcturus se puso de pie e hizo un gesto a Adrián para que se acercara. Adrián, me gustaría presentarte a Liselotte Schwarber, abogada y procuradora, ella está aquí para ser tu asesora legal. La mujer dio un paso al frente y le tendió la mano. Señor Potter, es un placer conocerlo, dijo. Adrián le estrechó la mano. Quizás no lo sepa, pero mi familia siempre ha sido la asesora legal de su familia. La última persona fue su difunto padre, James. Adrián se volvió hacia su tío. La hiciste revisar, miró al hombre, a lo que respondió por supuesto. Y la pusiste bajo el Fidelius mental para mayor seguridad. Entonces procedamos, dijo Adrián. Todos a sus asientos. Adrián se sentó junto a su tía Cassia y todos lo imitaron. Arcturus explicó el motivo de su presencia allí esta noche, lo que ha estado sucediendo dentro y fuera de la escuela con los medios de comunicación, el Wizengamot y el trato que los demás estudiantes le han dado solo por ser hablante de Parcel, acusándolo de ser el que ha estado atacando a los hijos de Muggles. Pasaron la siguiente hora y media negociando lo que estaba sucediendo, y durante ese tiempo los demás padres también contrataron a la mujer como abogada familiar. Schwarber les dijo que discutirían el asunto después de que ella hubiera terminado su trabajo con su cliente actual. La mujer hizo un juramento mágico, afirmando que jamás haría daño, intencional o involuntariamente, a Adrián ni a los miembros presentes ante ella en ese momento. Explicó que él tenía derecho a añadir más si así lo deseaba, y solo le pidió que le informara si lo hacía para poder discutir el asunto. Ahora que ya hemos cumplido con las formalidades, empezó, podemos ponernos manos a la obra. Señor Potter, ¿podría explicarme qué ha estado sucediendo en la escuela con respecto a los ataques? Harry le explicó que el incidente comenzó el 31 de octubre, cuando él y algunos otros caminaban por los pasillos, aludiendo a que lo asaltaron recuerdos terribles. Explicó que había estado oyendo voces. La voz sonaba áspera, pero sin aliento. Los demás y yo dedujimos que era un basilisco o algo con la capacidad de petrificar a la gente. Como habló Parcel, pude entender lo que decía la criatura. Quienes desconocían que hablaba Parcel se quedaron en silencio por la sorpresa. Schwarber negó con la cabeza y dijo: la capacidad de hablar con serpientes es exclusiva de la gente de la India mágica. Según la ley, es necesario registrar la capacidad de hablar el idioma en la IGU. ¿Ya la has registrado? Sí, tengo la licencia aquí mismo. Sacó su billetera, sacó su licencia y se la entregó. Ella la leyó rápidamente para confirmarla y se la devolvió. Señor Potter, ¿le importaría que viera los documentos originales? Preguntó. Si bien la licencia es auténtica, necesito los documentos firmados por sus tutores. Casi habló. Tenemos el papeleo aquí. Donder, gritó. Un elfo bien vestido apareció a su lado. ¿Qué puede hacer Donder por la señorita Casiopeia? Preguntó el elfo severo. En el estudio del señor están los documentos originales que detallan que Adrián es un hablante registrado de Parcel. Por favor, tráigalos de inmediato. Enseguida, señora, el elfo desapareció y regresó unos minutos después con los documentos. Aquí tiene, señora, le entregó los papeles. Gracias, Donder, dijo ella al aceptar el papeleo. Ya puedes irte, dijo, y el elfo desapareció. Aquí tienes el papeleo de la IGU. Se lo entregó al abogado, quien lo aceptó. Tras revisar los documentos durante unos minutos, los guardó en su carpeta. ¿Hay algo más que quieras comentar conmigo? Harry asintió. Lo primero que quiero que hagas es repasar las leyes sobre contratos mágicos entre diferentes casas. Eso atrajo inmediatamente la atención de ella y de los demás, pues se dieron cuenta de que no estaba bromeando. ¿Alguna razón en particular? Cassie le agarró la mano y le hizo un breve gesto con la cabeza. El heredero de la casa Smith me ha atacado 3 veces este semestre y, por lo tanto, ha roto el contrato entre su casa y las casas Potter y Black. Kyrus, Cameron, Sirius y Cariana palidecieron al oír sus palabras. Romper un contrato mágico era una ofensa grave. ¿Tienes pruebas de esto? Preguntó. Los 2 últimos ataques que hago, respondió asintiendo. El primero lo recuerdo. ¿Te gustaría verlos? Sí, tengo que asegurarme de que sean auténticos. Adrián le indicó a su tío que llamara a un elfo doméstico para que recuperara el pensadero de su estudio.
Mientras lo hacía, Adrián llamó a otro elfo de su casa y le pidió que sacara de su baúl los cristales que contenían evidencia del ataque de Smith. 5 minutos después, tanto el pensadero como los cristales estaban en su poder. El primero era el recuerdo, que se vio con el pensadero, y los dos siguientes se mostraron a través de las grabaciones de los cristales. Arcturus estaba furioso porque los cerdos no solo atacaron a su sobrino sino que tuvieron el descaro de cuestionar el estatus de su familia como una casa más antigua. Adrián continuó. En cuanto a su primer caso, señora Schwarber, quiero que se deshaga de todos esos libros sobre mí. Puede tratar con sus autores como crea conveniente. No tenían ningún derecho al escribir esos libros sobre mí sin mi permiso. ¿No quieres que ella trate primero con la casa Smith? Arcturus le levantó una ceja, preguntándose qué estaba haciendo su sobrino. Oh, créeme, tengo la intención de que ella se ocupe de los Smith, pero aún no, dijo con una sonrisa sombría. Sin embargo, primero quiero que la familia se esfuerce. Arcturus sabía a dónde quería llegar. Habló con Lord Smith y le advirtió que si no moderaba a su heredero, habría consecuencias. Aceptando la respuesta del chico, se volvió hacia la mujer. Creo que eso es todo por ahora. Creo que a los demás les gustaría hablar sobre contratarlos como sus abogados. Al igual que Adrián, les explicó las reglas para contratarla y, tras las negociaciones, los demás la contrataron. Ari le pidió a Arcturus que la enviara con su tío Jack y su tía Sarah para que también pudieran contar con ella como abogada. No quería que estuvieran desprotegidos, accediendo a la petición de su sobrino y enviando a la mujer a hablar con Jack y su esposa, informándole que serían incluidos en el grupo de personas presentes hoy. Ella les hizo un gesto de asentimiento a todos y se despidió. Cuando ella salió del castillo, Severus le preguntó a su hijo: «Ahora que tienes un abogado, ¿qué piensas hacer?» «Quiero ver lo buena que es», afirmó Adrián, «es hora de que la gente escuche mi versión de la historia. Estoy harto de que me acusen de algo sin pruebas o de poseer una habilidad que no fue mi elección». Severus le dedicó una leve sonrisa. Sabía que lo que su hijo estaba pasando no era fácil y deseaba desesperadamente que las cosas fueran diferentes. Kyrus fue el siguiente en hablar. «Deberías saber que Lord Morrison está trabajando en una forma de hacer que te arresten, por ser el que ha estado atacando a los nacidos de Mugles», informó. El joven ensanchó las fosas nasales. «Morrison es un tonto débil. Si cree que puede atacarme y salirse con la suya, se equivoca. Pero por ahora, seré paciente y lo dejaré jugar». Daphne lo miraba fijamente. «¿Qué estás haciendo, Harry?» Harry giró la cabeza hacia ella. «¿Recuerdas lo que dijo sobre mí en El Profeta?» Ella asintió. «Bueno, eso es una señal de difamación y, como acusada, tengo derecho a defenderme». «Hay que tener cuidado», dijo Cameron. «Morrison es un hombre peligroso y tiene al ministro en el bolsillo». «No se preocupe, Lord Davis», dijo Harry. «Tengo una forma de lidiar con ese cerdo, si se convierte en un problema», empezó a reír. Cameron estaba dividido entre estar interesado y preocuparse por lo que el chico estaba haciendo.